Entonces, vamos a ver unidad 3. ¿Listo? Vamos a ver qué te está faltando. Listo, la idea es que podamos trabajar algunas de las funciones pertinentes para que nosotros podamos crear funciones y fórmulas y validación de datos en caso de que se requiera. ¿Qué conceptos vamos a trabajar? El flujo de fórmula de Excel, listo, es un conjunto de instrucciones que permite mostrar resultados, elementos de una fórmula. Vamos a tener en cuenta los operadores, las celdas y los paréntesis. ¿Qué metodología utilizo para hacer una fórmula? Define el alcance objetivo que nosotros queremos trabajar. Siempre que ustedes trabajen una función o una fórmula, escribir signo igual o el más para iniciar un tipo de escritura. Colocar celdas, operadores y paréntesis y ejecutar la fórmula en Excel. Los operadores de las fórmulas existen 3, 4 en realidad. El primero matemático para diseñar cálculos, segundo relacional para hacer comparaciones, tercero concatenar para unir datos con cadenas de texto y cuarto de referencia indica referencias de rangos y celdas aleatorias. Operadores matemáticos. La potencia se utiliza al 94 o al GR y esta tecla, ¿listo? Producto es el símbolo, división, el slash, la suma, el símbolo suma resta, el símbolo resta y el porcentaje, el símbolo por ciento. Condicionales o relacionales. Mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, igual y diferente. Operadores de concatenación ampersand es el que permite unir datos con cadenas de texto vacía o alfanumérica. Miren, aquí estoy uniendo la celda o dos celdas con esta concatenación. Si lo hacemos aquí, A1, concatenación, ¿cómo estás? ¿Listo? Las comillas. Este carácter muestra en pantalla cadenas de texto vacías o alfanuméricas cuando se referencian en una fórmula. ¿Listo? Pero se utiliza más cuando son textos, no cuando se utiliza números. Rangos. En los rangos recuerden que los dos puntos se utilizan, ¿listo? Para definir un conjunto de celdas, mientras que el coma, el punto y coma lo utilizamos para definir un conjunto, o sea, un individual de cada uno. Uso de referencias A7, moneda A7, moneda A7 absoluta, mixta, moneda A7, mixta, fila fija, ¿listo? Estos no van a trabajar mucho, ¿listo? De esto se encarga el Excel. Referencia relativa. Guardan una relación con la columna de fila donde se encuentran, es decir, que al momento de copiar una fórmula con referencia relativa y otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila. La referencia absoluta no permite que Excel las modifique al momento de copiarlas. Estas referencias permanecen fijas sin importar la cantidad de veces que sean copiadas. Para hacer que una referencia sea absoluta necesitamos anteponer el símbolo pesos a la columna y fila de la referencia. Usamos la tecla F4 para realizar este símbolo. Mírenlo acá. Mixta. Es aquella que al copiar la celda donde está escrita y pegarla en otra ubicación o utilizar autorrellenar, solo usa la letra o el número de la referencia. Miren, aquí lo que hizo fue
buscar la referencia. Entonces ya vimos los principios básicos de funciones y fórmulas. Funciones. La función son fórmulas preestablecidas para hacer cálculos avanzados. Elementos de la función: nombre de la función, argumento, separador de listas. Metodología: definir el alcance del objetivo, escribir signo igual o el más para iniciar la escritura, escribir el nombre de la función, usar el asistente de la sintaxis. Asistente de funciones: escribir el nombre de la función, abrir paréntesis, elige el activador de funciones, pues llenar los argumentos y para editar los shift F3. Signos igual para iniciar fórmula. Miren, siempre que ustedes arranquen una función, una fórmula, siempre la arrancan con el símbolo igual, escriben la fórmula la función que quieren trabajar y escriben dentro de la fórmula todo lo que quieren hacer. Lo abren con paréntesis, lo cierran con paréntesis. Toda función o toda fórmula en Excel tiene argumentos. Estos argumentos o parámetros son los datos que va a necesitar cada una de las fórmulas para poder trabajar. Profe, siempre van a ser 2 o van a ser 3, dependiendo de lo que le solicite la función. ¿Listo? Ejemplo. A1 hasta 10. Este es un conjunto que quiere decir que suma desde A1 hasta 10. Potencia. A1,2, que sea un número elevado al cuadrado. Redondear. J1, 1, que solo es decimal. Suma producto, que sume desde A1 hasta 10 y B1 hasta B10. Absoluto. Que haya el valor absoluto solo la parte numérica de 2345. Concatenar. A1, coma, comillas, B1, mayúsculas, minúsculas, nombre propio, número de caracteres, cadenas, todo este tipo de fórmulas que podemos encontrar acá. La idea cuál es? La idea es que siempre tengan presente lo que nosotros las arrancamos con igual. Aquí voy a hacer un ejemplo. Suma, aquí lo estoy haciendo de esa manera. Lo que hice fue sumar desde la celda B2 hasta la celda B8. Y si yo le doy suma individual, coma, coma, ven que aquí me suma de manera individual lo que estoy haciendo respecto a todo el conjunto de datos. Eso es lo que quiero mostrar a ustedes. El condicional sí. El condicional es para trabajar dos opciones, ¿listo? Que le me permito hacer dos acciones en caso de que tenga una respuesta afirmativa o negativa. Condicional sí. Le dice que continúe con el servicio, continúe no, corta el servicio, valor en verdadero. Ejecuta el cálculo a mostrar un mensaje en pantalla cuando la acción sea verdadera, mientras que es falso, ejecuta el cálculo en caso de decir que no. El concepto de este es sencillo. Es una función de análisis que compara datos y genera resultados a partir de sus condiciones, verdadero o falso. Elementos de la función sí. Prueba lógica es la pregunta. Si es verdadero, se cumple por la prueba por un sí, y por si es falso, se cumple la otra elemento. En la función sí establece los operadores relacionales, entonces ¿qué elementos necesitamos? La celda que voy a trabajar, el operador relacional y la celda de su texto. Ejemplos de la prueba lógica. Miren, aquí está. A1 mayor a 5, F10 es igual a probo, G1 es diferente a dos celdas. Valor por verdadero. Si es verdadero, es un cálculo mensaje que va a aparecer cuando se cumple la prueba lógica. Por falso,
Es un mensaje de pantalla que se ejecuta cuando no cumple la prueba lógica. Unidos de la función sí. Se hace por asistente, entonces les voy a explicar aquí cómo trabajan ustedes el asistente. Si ustedes quieren trabajar todo por asistente, lo abren de acá, ¿listo? Insertar función. Aquí les van a aparecer las más comunes. Aquí están, mire, todas las más comunes, ¿listo? Digámosle que vamos a irle en potencia. Miren que yo le di potencia y él automáticamente estableció todos los parámetros para poder trabajar. Me dice el número, seleccione el número que usted quiera afectar. Gradiente, potencia, espacio. Y me tiene que dar 9. Miren lo que aquí me dijo, ¿listo? Usted tiene dos opciones. O utiliza las funciones, ¿listo? O las escribe. Y no tiene ningún inconveniente. Miren que yo la escribí y él me la carga automáticamente. Funciona exactamente igual. Si usted quiere encontrar todas las fórmulas, las puede buscar en la pestaña fórmulas y aquí a tener todas las fórmulas que usted puede trabajar, ¿listo? La cuarta, vamos con la búsqueda. Vamos a realizar búsquedas profesionales para el entorno de trabajo. Mira, la función buscar B y consultar B. Estos dos elementos se utilizan para localizar datos en una matriz de búsqueda y traer valor de una columna. La función buscar B, data buscar, es el campo clave de la localización. Matriz de búsqueda, el rango donde nosotros vamos a buscar los datos. El número de columna, la posición vertical, tipo de búsqueda. Aproximada 1, exacta 0 o falso, ¿listo? ¿Es qué quiere decir? Que si usted busca un dato aproximado, pues se le va a arrojar todos los aproximados. Por 1. En cambio, por 0 le va a salir exacto lo que usted quiere. Miren el ejemplo de esto. Vamos a intentar buscar un dato acá. Vamos a ir acá en el Excel. Y aquí vamos a colocar todos los datos. ¿Listo? Me comí la B. Vamos a buscar el dato. Digámosle que quiero buscar el dato 4 de la matriz. ¿Qué es lo que se me sacó? O sea que yo ya lo voy a ejecutar todo. Entonces escribámoselo entonces. A2 hasta el 8. Número de columna, número 2. Búsqueda debe ser exactamente 0. Entonces nos dice el problema. Entonces intentemos buscarle este. Ah, ok, ya entendí. Aquí es por lo que a mí me está molestando, es por las comas. ¿Listo? Entonces, en el Excel que tengo, él no me entiende con punto y coma, sino todo se lo va a separar por una coma. Miren, aquí encontró. Es el número 4 que yo estoy buscando. ¿Listo? Concepto buscar H, consultar H. Lo autorizamos de la misma manera. ¿Listo? Permite localizar datos de matriz de búsqueda y traer el valor de una fila. ¿Listo? A diferencia que con el otro lo hacíamos con columna, este lo hacemos con fila. ¿Listo? Entonces voy a copiar el ejemplo acá.
voy a colocarlo acá al frente. Entonces, hagámoslo acá. Vamos aquí que necesitamos que sea 0. Número de fila. Número 5. Matrices de hasta B8. El dato va a ser 6. El dato va a ser B5. Y le colocamos el símbolo igual para que lo entienda. Que estamos buscando. Separar las comas. ¿Listo? ¿Listo? No, no te entiendo. ¿Listo? Buscar B con coordenadas de rango. El dato a buscar se encuentra en la celda 2. La matriz de búsqueda es B2 hasta D10. El número de columnas 3. El tipo de búsqueda es exacta. Miren que aquí nos muestra el ejemplo. El dato a buscar es C2. La matriz de búsqueda A2.20. El número de búsqueda es 4. El tipo es exacto. Estructura. Miren que aquí cómo se trabaja todo esto. La ventaja es que al proveer estos ejemplos, nosotros podemos aplicarlos directamente a los ejercicios. Comparativo. Los rangos en búsquedas son estáticos, en buscarme son más dinámicos. No tienen formato, los formatos se dan de manera automática. Para crear los datos se debe definir el rango. Automáticamente se pueden insertar filas y columnas. Se puede usar buscar B y buscar H. El de estructurada solo se usa buscar B. La mejor práctica es lo siguiente: defina la forma clara del campo clave, asigna la matriz el búsqueda formato tabla estructurada, determine en forma clara el formato clave. ¿Listo? Campo clave. Es una columna que identifica de manera única los datos en una tabla, ejemplo, los NID, la cédula. Con estos datos que usted va a identificar completamente un dato lo diferencia respecto a otro. Se puede tener nombres iguales, apellidos iguales, hasta correo iguales, teléfono iguales, celulares iguales, pero nunca va a encontrar que tenga dos cédulas iguales, por ejemplo. Generar listas esperables y impedir acceso. Validación de datos. Impide el acceso a hojas de datos de cálculo. Asistente de validación. Datos. Validación de datos. Pestaña configuración. En esta sección se escoge el tipo de validación. Pestaña de entrada. Configura un texto descriptivo. Mensaje de error. Texto que aparece en caso de la validación. Permitir lista. Permite listas desplegables. Origen. Este cuadro de texto escribe las coordenadas del nombre de rango. Así como lo hacíamos ayer. Origen es donde yo voy a seleccionar ese rango de tablas para poder darle todas las opciones. Tipo de validación por número entero. Miren, entre un dato mínimo y un dato máximo. Fechas, inicio a fin, longitud de texto. ¿Listo? ¿Qué tan largo queremos? Personalizado, si nosotros queremos hacerlo con alguna fórmula o un elemento adicional. Vamos a buscarlo acá, a ver si Excel nos lo muestra a nosotros. Datos, vamos a mirar acá. Validación de datos, mírenlo acá. Miren el simbolito. Entonces, miren, aquí tenemos número decimal, listas, fecha, hora, longitud de texto personalizado. Al darle el número entero, me dice que yo quiero que los datos entre, no sea, entre igual a, yo pone entre 1 y 8. Vamos a aceptar. ¿Sí? Él me dice, se tiene que ingresar un dato de 1 a 8.
Y de esta manera podemos trabajar la validación de los datos. Vamos a hacerlo con números. Vamos a hacerlo con texto. Que tenga entre mínimo ahí no le definimos ninguna restricción, ¿listo? Eso lo podemos trabajar así. Ya solo trabajan de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga de trabajo, ¿listo? Esto es respecto a las partes de la teoría de las fórmulas. Van a encontrar enlaces, ¿listo? Que la idea es que en casa revisen el trabajo de los enlaces, ¿listo? Aquí van a encontrar ejemplos de todas las fórmulas que se requieren para el trabajo del taller, ¿listo? ¿Ya conoces el... Entonces ya vamos a ver este. Y vamos a mirar rápidamente el taller. Vamos a mirar qué nos pide. Entonces nos dice, taller a realizar. Ingresa a la hoja de comisiones y selga cada una de las instrucciones que se encuentra debajo de la tabla de los datos para hallar la información solicitada. Amigos, aquí está. El total de trabajadores estables, trabajadores libres, total de comisiones fijas o variables, cantidad de ventas, válvulas, planchas y tubos. ¿Listo? Aquí les explico. Miren el código, el apellido, el tipo, la línea, las ventas brutas para trabajar todo esto. El segundo, tener en cuenta el video de apoyo, comisiones y pago. Mírenlo, aquí está, para generar recibo. La idea, yo este ejercicio lo revisé, la idea es que ustedes miren exactamente el video, ¿listo? Miren exactamente cómo les explica que hagan el paso a paso para que ustedes no lo vayan a saltar. Generalmente lo como han visto en las otras actividades, generalmente es bastante sencillo lo que nos propone el video, es seguirlo exactamente como él nos indica. No se intenten salir de pronto del tema, sino miren exactamente lo que les diga cada uno de estos videos. ¿Para qué? Para que usted pueda basarse en el ejercicio y pueda encontrar esta situación. Esto es lo que les digo. Vean el video y él les va a explicar cómo hacer la asignación de cada uno de los dos elementos. ¿Listo? Una vez terminan esto, o sea, tienen ahorita toda la mañana para revisarlo, me lo envían para cosa tal que ustedes en la tarde no queden acumulados y realizan el examen. Vamos a ver algunos dos videitos. Listo. De este elemento, vamos a ver el de concatenar y les voy a mostrar otro videito más. Profe, estos videitos están en la plataforma, ¿listo? el operador de concatenación en Excel, que es el símbolo ampersand? Este operador es útil para unir dos o más cadenas de texto. Por ejemplo, en la celda A1 y B1 tengo dos palabras que deseo concatenar y colocar el resultado en la celda C1. Puedo hacer fácilmente la concatenación utilizando el ampersand de la siguiente manera. A1, ampersand B1. Aunque esta es una excelente alternativa para concatenar el valor de dos celdas, Excel nos provee de una función que nos ayuda a concatenar varios textos y me refiero a la función concatenar. Para unir los valores de las celdas A1 y B1 podemos utilizar la siguiente fórmula. Concatenar
paréntesis, A1, B1, paréntesis. Recuerda que de acuerdo a la configuración regional de tu equipo, es probable que necesites utilizar el punto y coma para separar los argumentos de la función. Esto es un hecho para la configuración regional de España. Una vez que hemos indicado los argumentos y pulsamos la tecla entrar, la función concatenar tomará los valores de cada celda y nos devolverá como resultado una sola cadena de texto. Si deseo concatenar otro valor, será suficiente con colocarlo como el tercer argumento de la función. Por ejemplo, agregaré la cadena de texto .com rodeada por dobles comillas, y al pulsar la tecla entrar, Excel me devolverá una sola cadena de texto que estará formada por los valores de la celda A1, B1 y la cadena de texto .com. Si por el contrario deseamos unir ambas palabras con un espacio en blanco entre ellas, entonces debo utilizar la siguiente fórmula. Concatenar paréntesis A1, un espacio entre dobles comillas, B1, paréntesis. De esta manera, Excel concatenará un espacio en blanco después del valor de la celda A1. Hagamos un segundo ejemplo un poco más complicado. En esta tabla tengo los nombres y apellidos, así como el número de empleado de cada persona nueva en la empresa. El gerente de recursos humanos nos ha pedido crear una cadena de texto que servirá para notificarle a cada uno de ellos su nuevo número de empleado. En la celda D2 tenemos un ejemplo de la cadena de texto que debemos crear a partir de los datos de las columnas A, B y C. Como ya hemos visto antes, la cadena la podría crear con el símbolo ampersand, pero he decidido utilizar la función concatenar para crear el texto de una manera rápida. En la celda D3 coloca el símbolo de igual y posteriormente el nombre de la función concatenar y el primer paréntesis que marca el inicio de los argumentos de la función. Sin embargo, en lugar de comenzar a introducir las cadenas de texto, pulsaré el botón Insertar función, que abrirá un cuadro de diálogo donde podremos indicar cada uno de los argumentos de la función. Es muy importante que pulses el botón Insertar función justamente después de haber introducido el primer paréntesis de la función, o de lo contrario se mostrará una ventana totalmente diferente. Una vez que estemos en el cuadro de diálogo Argumentos de función, podemos indicar cada uno de los valores que deseamos concatenar. Siguiendo el ejemplo de la cadena de texto de la celda D2, comenzaré a indicar cada uno de los argumentos. El primero de ellos es la palabra hola, seguida por un espacio. Nota que al utilizar este cuadro de diálogo no es necesario recordar colocar las dobles comillas. Al momento de seleccionar el siguiente cuadro de texto, Excel insertará las dobles comillas por nosotros. El segundo argumento es el nombre que se encuentra en la columna A, así que solamente haré clic sobre la celda A3 para incluirla como el segundo argumento. Dentro del cuadro de diálogo, Excel nos muestra un resultado previo de nuestra fórmula. Observa que hasta ahora hemos formado la cadena de texto Hola Carlos. Nuestro tercer argumento será un espacio, por lo que en la caja de texto para el tercer argumento solamente ingreso un espacio, y al moverme a la siguiente caja de texto Excel insertará automáticamente las dobles comillas. Como cuarto argumento necesito incluir el apellido, por lo que haré clic en la celda B3. Como quinto argumento introduciré una cadena de texto, tu número de empleado es. Para ingresar al sexto argumento, puedo pulsar la tecla tabulador, la cual me moverá al siguiente argumento, o puedo utilizar la barra de desplazamiento para hacer visibles los demás argumentos. Como sexto argumento, solo hago clic en la celda C3, que contiene el número de empleado. Y finalmente, en el séptimo argumento, especifico el punto final. Puedes ver que en la parte inferior del cuadro de diálogo ya podemos ver el resultado de la fórmula, y que es precisamente el texto que deseamos crear, así que solo falta pulsar el botón Aceptar para tener la cadena de texto concatenada en la celda D3. En la barra de fórmulas puedes observar nuestra fórmula recién creada. Ya que hemos utilizado referencias relativas en nuestra fórmula, será suficiente con copiar la fórmula hacia abajo para obtener la cadena de texto para los demás empleados. Por último, debo decir que una limitante de la función concatenar es que solamente acepta hasta un máximo de 255 argumentos, y lo podemos comprobar editando una de las fórmulas y llevando la barra de desplazamiento hasta el final, y podrás ver la etiqueta texto 255, la cual indica que ese es el máximo número de argumentos que podemos especificar. Es poco usual llegar hasta esos límites, pero debes estar consciente de que existe. Ahora ya sabes cómo concatenar valores de diferentes celdas en Excel, ya sea utilizando el operador de concatenación o utilizando la función concatenar. Nos vemos en la siguiente lección. Vamos a revisar otro videito rápidamente. Entonces, permítanme aquí. Trabajo esto. La idea es que ustedes
pues entiendan cómo es el elemento. Hola muchachos, espero que ¿Listo? Recuerden que toda fórmula de función trabajamos función igual, el nombre de la fórmula y los argumentos que nos pide. tengan un excelente día. Les habla Dustin Hurtado. En este tutorial vamos a ver cómo podemos crear como tal una función como sumar sí o contar puntos sí, pero con muchos criterios. Por ejemplo, me están pidiendo cuánto ganan los docentes de Restrepo. O sea, son varios criterios, tanto el cargo como, por ejemplo, cargo que sería docente, como la seccional, que sería Restrepo, y aparte de eso, la suma del salario de esas personas. ¿Sí ven? O sea, eso pueden ser preguntas laborales, pregunta que para usted se era un cargo, un trabajo, una empresa, le van a hacer este tipo de preguntas. Esto divinamente lo podemos hacer con una tabla dinámica, cabe destacar, ¿listo? Pero hay ocasiones, por ejemplo, en estadística, que requerimos que en una sola celdita me muestren este dático y que ese dático se vaya actualizando acorde a la tabla, se vaya alimentando, ¿listo? Así que vamos a trabajar la función contar sí y sumar puntos sí, pero con muchos criterios. En este caso me están pidiendo cuánto ganan los docentes. O sea que debo hacer una suma. ¿Cuánto ganan? Debo sumar cuánto ganan esos docentes, ¿cierto? Pero como tiene criterios, voy a usar igual, sumar punto sí, pero sumar punto sí solo me maneja un criterio. Así que debo sumar punto sí, punto conjunto. ¿Sí? Esta función, sumar punto sí, punto conjunto, lo que me va a hacer es como tal, permitirme trabajar con muchos criterios para poder llegar a una suma. Es fácil, tranquilos muchachos, en realidad es muy simple. Solo déjenme explicar. Voy a trabajar con una tablita un poquitico grande para que ustedes se acostumbren como tal a trabajar con tablas grandes, porque así van a ser las empresas, ¿listo? Ustedes pues normalmente no aprenden Excel por gusto, sino porque les toca, aunque sería chévere que aprendieran por gusto, ¿no? Cabe destacar. Bien, rango de la suma, o sea, ¿qué vamos a sumar? Me están pidiendo cuánto ganan. Pues si hablamos de ganar es salario, ¿no? Cabe destacar. ¿Cuánto gana usted mensualmente? Pues ese será el salario. Entonces, el rango de la suma es lo que se va a sumar al fin y al cabo, o sea, el salario. Yo no van a seleccionar uno por uno ahí para abajo, sino solo nos ubicamos en el primero, control, shift en el teclado y hacia abajo. Y él va a ir hasta el final de la tabla. ¿Listo? En este caso ya podemos seleccionar como tal todo el rango de la suma, que es lo que se va a sumar al fin y al cabo. Punto y coma. Ya, hasta ahí nomás. Eso es lo que vamos a sumar. Pero solo súmeme de eso los que cumplan con los siguientes criterios. Rango criterio. Entonces, de los cargos, control shift abajo, de todo lo que son los cargos, voy a trabajar punto y coma. En mi caso, en mi teclado, en mi Excel es punto y coma. Les recomiendo que descarguen este material de apoyo para que verifiquen si es punto y coma o es una coma. En este rango, solo los que sean el criterio docente. ¿Sí me van a entender? Súmeme de estos los que en este rango sean docentes. Punto y coma. Y tras del hecho, que vivan en Restrepo. Bueno, que la seccional sea en Restrepo. Así que el rango, me ubico en el primero, bajo todo. Todo ese va a ser el rango. Punto y coma porque ya termina el rango. De este rango, súmeme solo los que sean de Restrepo. Restrepo meta. Listo, solo Restrepo, ¿cierto? En este caso, mi pregunta no me está pidiendo absolutamente nada más. Si me dice tras derecho, por ejemplo, que sean de la Facultad de Ingeniería, entonces también sería lo mismo. Selecciono el rango, punto y coma, ingeniería. No es más, ¿listo? Cierro paréntesis, se ve una función larguísima, se ve un reguero de datos, pero en realidad son muy simples. Y vamos a dar Enter. En este caso, ganan 89.830.000 pesos colombianos. Todos los docentes de Restrepo. Ojalá. Bueno, en caso, podemos darle clic, por ejemplo, en fx, que es para la función, y podemos mirar cómo está compuesta, vea. Pueden hacerlo también por aquí. El rango de la suma, que es lo que se va a sumar al fin y al cabo, es esto. Si me están pidiendo cuántas horas en total trabajan los docentes, pues no selecciono el salario, selecciono la columna de horas totales. ¿Listo? Rango de criterio, entonces, estos que sean docentes, estos que sean Restrepo. Si me están pidiendo más, simplemente bajo y agrego más. Otro rango que sean de específicamente qué cosa. ¿Listo? Bien. Hasta ahí nomás. Simple, mire. 89 millones. Esta es la función sumar.sí.conjunto. Ahora está la función contar.sí.conjunto. Contar.sí.conjunto. ¿Por qué? Porque me están pidiendo cuántos docentes de Restrepo tienen un salario mayor a 2 millones. Mayor a 2 millones. O sea, son 3 criterios. Lo mismo. En este caso no vamos a sumar. O sea que no tenemos un rango suma. De una vez es rango y criterio. Rango, criterio, rango, criterio. Así que empecemos por los docentes. Entonces, rango de criterios,
pues significa que es el cargo en este rango, ¿cierto? Punto y coma, que sea igual a docente. ¿Ya? No es más. Punto y coma. Ahora, rango de criterios 2. Entonces, me están pidiendo que sean de Restrepo. Entonces, la seccional, todo el rango de la seccional, ¿cierto? Punto y coma, que sea igual a ¿qué? A Restrepo. Ahora tenemos otra condición. Entonces, del salario, tienen un salario, o sea que selecciona el salario, ¿sí? Punto y coma, ya está el rango hecho, que sean mayor a 2 millones. No nos vamos a varar. Entre comillas, símbolo mayor, 2 millones. Listo, ya está hecho. Son 3 criterios que cada criterio tiene su propio rango. ¿Vale? Cierro paréntesis y doy Enter. En este caso son 23 personas. No es más. En este caso podemos ver cómo trabajar la función sumar.si.conjunto y la condición contar.si.conjunto que trabajan con muchos criterios. ¿Listo, muchachos? Pónganlo en práctica. Recuerden que así como trabajamos aquí un mayor, podemos trabajar menor, podemos trabajar diferente, podemos trabajar igual, ¿cierto? O mayor igual, menor igual. Podemos trabajar cualquiera de esas condiciones. Así que, muchachos, ánimo, practiquen todo lo que puedan y consigan esos trabajos. Yo veré. Les habló Dustin Hurtado. Listo, entonces, como les indicaba, listo, entonces veamos unos videitos, por ejemplo. La idea es que ya cada uno de ustedes en el espacio de aquí en la mañana, pues ya se dedique al trabajo, específicamente el taller, que cada uno lo vaya realizando, listo, vaya realizándolo con calma, toda la mañana. Alguno que haga una actividad pasada, pues puede también dedicarse al trabajo de la misma. Les voy a enviar el formulario para que ustedes llenen su asistencia, ¿listo? Entonces voy a tener la grabación